Para continuar con el seminario Jurisprudencia de la Corte Suprema en Derechos Humanos, Derecho a la Salud y Derecho a un Medio Ambiente Sano, dejamos con ustedes al ministro de la Excelentísima Corte Suprema, don Lamberto Cisternas Rocha. Don Lamberto Cisternas es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se desempeñó en la dirección del trabajo y posteriormente, hasta 1983, ejerció la profesión en forma libre. Ese año ingresó al Poder Judicial en un tribunal de San Bernardo. Entre 1983 a 1992 se desempeñó como relator de la Corte de Apelaciones de Santiago. De 1992 a 1996 fue relator de la Corte Suprema. En 1996 fue nombrado ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. En diciembre de 2012 asumió como ministro del máximo tribunal y es su actual vocero. Ha ejercido la docencia dictando cátedras de Derecho del Trabajo, Seguridad Social en la Pontificia Universidad Católica de Chile, de Derecho Procesal y Magíster en Derecho Constitucional en dicha casa de estudios. Con ustedes, don Lamberto Cisternas. Muchas gracias. Qué maravillosa oda al recuerdo esta, ¿eh? Todas las cosas que uno ha hecho. Muchas gracias por la presentación. Con mucho agrado yo concurro nuevamente hasta Atacama, hasta la Corte de Apelaciones y esta ciudad de Copiapó. Algunos recuerdan que yo fui visitador de la Corte en los 2 años recién pasados y que en alguna oportunidad vine en esta onda de seminarios que he traído por el régimen disciplinario, por acceso a la justicia de personas vulnerables. Y algunos amigos tienen la gentileza de mandarme pajarete de vez en cuando, entonces ya más o menos me siento vinculado, ¿no es cierto?, con la Corte. Ahora me ofrecieron una botella de pisco de 2 litros que dicen que está circulando, entonces vamos a ver. El tema que me corresponde desarrollar es jurisprudencia sobre medio ambiente. Si en el tema anterior relacionado con la salud estábamos al borde del activismo judicial, en este tema estamos todavía más cerca del activismo judicial. Porque sucede que como nosotros no tenemos en Chile el régimen del precedente, sino que la resolución caso a caso, los tribunales van buscando caso a caso cuál es la solución que parece más pertinente de acuerdo con la legislación que existe, y si no existe legislación expresa nacional habrá que irse, ¿no es cierto?, a la legislación internacional y a los principios. Porque lo que no se puede hacer es decir, mire, excúseme, no puedo darle una solución, la solución hay que dársela. Y si no hay legislación, alumbran con mucha fuerza los tratados internacionales y los principios, ¿no es cierto?, generales del derecho que rigen en estas materias. Entonces, en el ámbito de la salud ha pasado algo así, y en el ámbito del medio ambiente también. Y esto, por cierto, que no es bien recibido por quienes ejercen el rol de formulación de políticas públicas, porque ciertamente con el afán de mejor hacer las cosas, ellos estiman que el país debería regirse por esas políticas públicas, pero como las políticas públicas son normas de buena administración y no normas jurídicas obligatorias, los tribunales tienen que atenerse, ¿no es cierto?, con buen criterio, por cierto, no es necesario que se salgan absolutamente de lo que es las ideas generales de las políticas públicas, pero tienen que resolver con apego a las vinculaciones jurídicas pertinentes. Y aquí estamos entonces en el tema de bordear lo que podría llamarse, ¿no es cierto?, un activismo judicial. Pero el activismo judicial es análogo a la puerta giratoria. La puerta giratoria, ¿no es cierto?, no es tanto una realidad, sino que es una creación de orden, ¿no es cierto?, publicitario, para graficar un fenómeno que en algunas oportunidades ocurre. A lo mejor el activismo puede graficar algo que de pronto ocurre, pero en general lo que los tribunales hacen es tratar de resolver el asunto, el caso concreto, conforme a una cierta pauta. Y ya tuvimos claro que estas pautas no se repiten rígidamente, sino que en algunos casos el tribunal va por otro lado, y esto lo vemos en todos los ámbitos. El primer seminario de esta serie nosotros la realizamos en enero en la Corte Suprema, y allí vimos el tema de la justicia transicional en el ámbito estrictamente penal y luego los aportes en el ámbito laboral.
Y en ambos casos ha habido una evolución de la jurisprudencia que es bien importante y que podría decir que estamos también en sendas de activismo judicial, etc. Entonces yo recuerdo el ejemplo más palmario del cambio de la jurisprudencia. Fue un abogado que participa, el señor Caucoto, que participa desde el inicio, ¿no es cierto?, en la defensa de las causas de derechos humanos. Y entonces él, haciendo mención a cómo ha evolucionado la jurisprudencia, por supuesto favorablemente para su lado, él dijo: yo perdía 6-0. El día que perdí 5-1, por Dios que canté victoria. Y hoy gano 5-0, ya no 6-0 porque no integran la sala los auditores militares para estas causas. Pero él entonces pasó de un punto de pérdida absoluta a un punto, ¿no es cierto?, de ganancia absoluta en términos de la decisión del caso, ¿no es cierto? No hablamos en términos de indemnizaciones, que ahí también ha habido algunas variaciones. En este ámbito, en el ámbito del medio ambiente, también se ha ido, ¿no es cierto?, avanzando en la jurisprudencia de forma en que se va buscando la solución, porque también todo lo que se refiere al medio ambiente es relativamente nuevo. No obstante que los problemas son acuciantes, ¿no es cierto?, como el cambio climático y otros, pero en definitiva recién desde hace 20 años más o menos se está haciendo camino y camino jurisprudencial sobre estas materias. La idea es, en este ciclo de seminarios, poner de relevancia la importancia de los derechos humanos en relación con la actividad jurisprudencial del Poder Judicial. Y recordemos que los derechos humanos son concebidos como los derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. La labor fundamental del Estado, se ha dicho, y también de los poderes judiciales, radica en brindar una efectiva vigencia de los derechos humanos de todas las personas, sin distinción de ninguna naturaleza, en un plano de igual reconocimiento de su dignidad y diversidad en sus múltiples expresiones. La jurisprudencia que ha dictado la Corte Suprema en la materia a través de los recursos de protección y casación es posible clasificar en diversos tópicos, y de esos diversos tópicos vamos a seleccionar solo 5. Vamos a examinar un caso de contaminación visual, uno de contaminación acústica, uno de emanación de malos olores, uno de impacto en áreas verdes y uno de afectación a comunidades indígenas por un proyecto minero. Hablemos primero entonces de la contaminación visual o de un caso de contaminación visual. Se trata de cables en desuso en la comuna de Puerto Varas. Digo mal cuando digo se trató de cables en desuso en la comuna de Puerto Varas. Existencia de cables desconectados enrollados en los postes y existencia de cables conectados que cuelgan hacia la acera o la calle. Esto que se dice de Puerto Varas, ¿no es cierto?, se puede decir de Copiapó, de Santiago, de Talagante. Ayer mismo la Corte de San Miguel acaba de pronunciarse sobre un caso bastante similar, ¿no es cierto? Todo Chile está lleno de cables, ¿no es cierto? Y alguien entonces dedujo un recurso de protección contra la jefa de aseo de la Municipalidad de Puerto Varas, achacándole en que no había cumplido con la ordenanza pertinente de tipo municipal y que se mantenía esto causando, ¿no es cierto?, una perturbación y una contaminación visual, y que esos cables constituían basura, sin perjuicio de que los cables que estaban colgando y todavía tenían conexión constituían un peligro, ¿no es cierto?, para la vida de las personas. La municipalidad se defendió diciendo que no había nada que lo obligara, que la ordenanza no tenía plazos específicos, y en definitiva obtuvo que la Corte de Puerto Montt le rechazara el recurso de protección al recurrente, acogiendo lo que decía la municipalidad. La Corte Suprema, el 10 de diciembre del año pasado, revocó la resolución y ordenó entonces que la municipalidad convocara a la brevedad
a todas las concesionarias de servicios telefónicos, telecomunicaciones o empresas que tengan líneas de cableado en la ciudad a una mesa de trabajo, debiendo coordinarse además con la Subsecretaría de Telecomunicaciones, concretando en el menor tiempo posible un plan de retiro de los cables y la correcta mantención de aquellos que estén desconectados. La Corte tuvo presente fundamentalmente, primero, que no podía correrse la municipalidad, porque se está encargada del ornato, de la policía de aseo y del orden comunal. A lo menos tenía que buscar la manera de vincular a los servicios y conducir a una solución. Si no era posible afirmar que la municipalidad tenía la obligación directa, ¿a algún sentido que tiene que haya municipalidad? Y entonces tenía que coordinar el trabajo de todos los interesados o involucrados en el asunto, y así lo ordenó. Y por otra parte dijo, mire, esto coloca una mancha en una de las ciudades más bonitas de Chile, ¿no es cierto?, que prestigia a Chile y que es un polo de turismo. Entonces, si en alguna parte es necesario eliminar esto, en Puerto Varas mucho más. Y entonces así se decidió por la Corte Suprema. Veamos ahora el caso de la contaminación acústica. Se trata de ruidos molestos causados por maquinarias en la comuna de Lo Prado. Contaminación debida a ruidos molestos producidos por maquinarias con las cuales se estaría explotando una actividad industrial sin autorización municipal ni de autoridad alguna. La persona que recurre es una vecina, en cuyo predio colindante, o en el predio colindante de su propiedad, se desarrollaban actividades casi de tipo industrial con un ruido extraordinario, tan extraordinaria que ella lo sentía y le impedía vivir tranquila, no obstante tener hipoacusia. O sea, era medio sorda y además estos ruidos eran de tal envergadura que le producían, ¿no es cierto?, este problema. La Municipalidad de Lo Prado, que es la recurrida, dijo que no había constancia de que los ruidos fueran tan molestos, que hasta la fecha no le había acreditado la actora que los ruidos estuvieran calificados como molestos por la Secretaría Regional Ministerial de Salud. Y la Corte de Santiago rechazó el recurso porque en absoluto quedó probado, dijo, que la municipalidad haya incurrido en una omisión arbitraria y en consecuencia no podía condenarla. La Corte Suprema, el 29 de enero de este año, revocó esa sentencia y declaró que se acoge el recurso, ordenando que la municipalidad pusiera estos antecedentes, los de los ruidos molestos, en conocimiento del Juzgado de Policía Local, de la Superintendencia del Medio Ambiente y de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la región metropolitana, a quienes deberá oficiarles con tal objetivo. De nuevo, la idea es la coordinación, la interacción entre los servicios y el sentido de ser de la municipalidad, que tiene que no estarse tanto a la cuestión estrictamente formal, sino a la circunstancia de que la municipalidad está creada para estar al servicio de la comunidad y debe coordinar entonces las acciones en ese sentido. En tercer lugar, dije, vamos a hablar de la emanación de malos olores. Se trata de la planta de tratamiento de agua servida de Los Ángeles, región del Biobío. Yo lamento hablar de esto cuando recién tomamos un juguito y un tecito, pero ¿qué le vamos a hacer? Esta planta tenía un inadecuado funcionamiento en la ciudad de Los Ángeles. Y los 6 presidentes de junta de vecinos de la ciudad de Los Ángeles dedujeron acción de protección en contra de Esbío, Sociedad Anónima, porque esa empresa había omitido tomar las medidas para evitar la emanación de malos olores de la planta de que se trata. Mantuvo condiciones deficientes durante mucho tiempo que causan grave perjuicio a la comunidad residente, que tiene que estar permanentemente con estos malos olores que invaden, ¿no es cierto?, la vida y las habitaciones de esas personas. La Superintendencia de Servicios Sanitarios informó que la visita técnica constató que se aprecia fuerte olor a lodo descompuesto en el galpón,
y que el proceso de carga de lodo en los camiones que lo retiran de la planta lo hacen en el exterior, fuera de la cancha techada, lo cual explica los eventos de olores en los alrededores. La Corte de Concepción rechazó el recurso de protección por estimar que su presentación fue extemporánea, porque como esto venía desde hace mucho tiempo, entonces se les pasó los 30 días, ¿no es cierto?, de los malos olores a los vecinos y por lo tanto, ¿no es cierto?, era extemporáneo el recurso presentado. Esa planta había comenzado a funcionar el año 2001, entonces obviamente estaba pasado los 30 días. La Corte Suprema, como se nota que estoy dejando bien a la Corte Suprema, ¿se fija usted? La Corte Suprema revocó la sentencia y acogió la protección, diciendo que resulta claro que el problema denunciado relativo a la existencia de malos olores es efectivo y que él se produce por un inadecuado funcionamiento de la planta de tratamiento. Esto se torna arbitrario en la medida que la denunciada solo se escuda en el cumplimiento de la normativa que regula la materia y en la existencia de un proyecto de mejoramiento de la planta. Esos fueron los dos argumentos de la recurrida. No hay norma específica que me obligue a esto y tenemos un proyecto de mejorar esta situación. Medidas que no son suficientes por cuanto los recurrentes, vecinos domiciliados en el sector aledaño, deben soportar día a día esos hedores, impactando ello en su calidad de vida, lo cual vulnera las garantías de los números 1, el derecho a la vida, y 8, al medio ambiente sano, del artículo 19 de la Carta Política. El cuarto caso que quiero presentarles es el de las áreas verdes contaminadas. Daño ambiental provocado en el Cerro Isla, comuna de Lo Barnechea. En un predio de propiedad de la Congregación Religiosa Legionarios de Cristo, yo no quiero darle de nuevo a la iglesia, pero aquí estamos, ¿no es cierto? No vamos a hacer otra cosa, yo soy católico, pero ¿qué le vamos a hacer, no es cierto? Fíjese usted que fue el propio Consejo de Defensa del Estado el que accionó, ya no de protección, sino que por la vía ordinaria, en contra de esta congregación, porque en un predio de su propiedad ubicado en el Cerro Isla, en la comuna de Barnechea, mantenía productos de depósito y relleno con material compactado, provocando una intervención en la vegetación y fauna del lugar, afectando también el suelo y el valor paisajístico de la zona. La demandada contestó solicitando el rechazo de la demanda, buena demandada, ¿no es cierto?, por cuanto la congregación carecería de legitimación para ser objeto de la pretensión, ya que los hechos denunciados fueron ejecutados por la inmobiliaria Everett, Sociedad Anónima, y por una empresa contratada por esta, limitándose la congregación a autorizar el uso de su predio en un sector que presentaba condiciones adecuadas. O sea, yo no fui, fueron otros, yo presté el predio y mire lo que pasó. La sentencia de primera instancia acogió la demanda y ordenó la ejecución de una serie de medidas. 1. Extraer del suelo todo resto de material de demolición y en general toda basura, escombro o elemento extraño a la constitución del mismo, como asimismo la extracción, retiro y disposición de todo material rocoso en la superficie del suelo superior a 10 centímetros, debiendo además implementarse un plan que permita enriquecer su sustrato y recuperar sus características físico-químicas. 2. Reparar las especies arbóreas y arbustivas afectadas. 3. Implementar medidas de recuperación del hábitat de las distintas especies de avifauna que fueron desplazadas. Y 4. Elaborar y ejecutar planes bianuales de seguimiento ambiental por un periodo no inferior a 5 años. Sin embargo, el tribunal desestimó la medida de retiro del material depositado en el terreno por considerar que implicaría un costo ambiental significativo. La sentencia fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago. Entonces, según se aprecia, primera instancia y segunda, en la misma línea,
acogieron la demanda, ordenaron medidas, ¿no es cierto?, de reparación o de reposición de la situación inicial, salvo el retiro de los materiales que ambos tribunales estimaron que tenía un alto costo, pero ambiental, o sea, que pudiese ser más perjudicial para el medio ambiente que mantener eso allí. Esto ciertamente es una resolución judicial que avanza bastante, porque en relación a un predio de propiedad privada, pero ubicado en un sector, ¿no es cierto?, de valor ambiental, aplica lo que podría llamarse una especie de hipoteca social, en el sentido de decir, mire, no es exclusivamente lo que a usted le tinque o le parezca que es lo más conveniente, sino que también tenemos que tener en cuenta lo que es más conveniente para el entorno y el ambiente, y en consecuencia ordena estas medidas de reparación. La Corte Suprema, el 28 de octubre de 2015, acogió la casación interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado, que obviamente quería lo último, ¿no es cierto?, quería el retiro de los materiales, declarando nula la sentencia dictada por la Corte y dictando en consecuencia una de reemplazo, en que se ordenó retirar, ¿no es cierto?, los materiales. Se acogió la medida de reparación ambiental de retiro de todo el material de relleno, debiendo disponerse este material en un sitio autorizado por la autoridad sanitaria con expresa condena en costas. Para los efectos de dar cumplimiento a las medidas de retiro de material, la demandada deberá presentar a la autoridad ambiental un plan detallado acerca de la forma en que éste se realizará y solo una vez obtenida la aprobación pertinente deberá llevarlo a cabo. Entonces, la decisión va por la línea del respeto absoluto del medio ambiente, y en este caso escaló desde la primera y segunda instancia a la Corte Suprema en grado de casación. Estos 4 casos que he presentado tienen de común que se refieren a situaciones concretas directamente vinculadas con una alteración del medio ambiente. El 5º caso es de afectación a comunidades indígenas por proyecto minero, que es, ¿no es cierto?, del proyecto minero El Morro, que es de esta zona. Entonces aquí aparentemente no hay una cuestión ambiental directa, pero sí lo hay desde el punto de vista indirecto, porque al no respetarse las normas de consulta a las comunidades indígenas, se está afectando el hábitat o las condiciones en que ellos les estiman que podrían vivir, ¿no es cierto? Diversas comunidades indígenas, diaguitas, dedujeron recurso de protección solicitando se declare la ilegalidad e invalidación de la resolución de la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Atacama, que aprobó el proyecto minero El Morro, debido a que esta aprobación se otorgó sin que se incluyera a las comunidades recurrentes a la consulta indígena, que en los hechos resultaba obligatoria, considerando en ella únicamente a la comunidad agrícola diaguita Huasco-Altina. El recurso de protección fue rechazado por la Corte de Apelaciones. No sé de dónde, pero fue rechazado el recurso de apelación por la Corte de Apelaciones. Y posteriormente, entonces, la Corte Suprema acogió este recurso. Este caso es un caso bien interesante, bien emblemático y bien de la zona, que merece entonces que pueda ser tratado con mayor detalle con mi colega, ¿no es cierto?, que es autóctono de la zona. La cuarta exposición de esta tarde corresponde a don Emilio Garrote Campillay, académico de la Facultad del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Atacama, abogado de esa casa de estudios. Don Emilio es magíster en Derecho Público y doctor en Derecho de la Universidad de los Andes. Es docente de las asignaturas de Teoría del Estado, Derecho Constitucional y Derecho Administrativo. Don Emilio realizará la ponencia Judicialización Ambiental, caso El Morro. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Antes de comenzar mi presentación, quisiera agradecer a la Ilustre Corte de Apelaciones de Copiapó, a la persona de su presidente, los ministros, a la Corte Suprema, saludar al ministro Lamberto Cisterna. Para mí la verdad que es un honor poder compartir en este estrado con tan alta dignidad, que representa uno de los poderes del Estado.
y celebro la iniciativa porque eso nos permite acercar un poco más la justicia a los ciudadanos, que esa es la finalidad, y evitar ese excesivo centralismo que tenemos en nuestro sistema. Bien, yo lo que voy a hacer en realidad, más que contarles el caso, desde el punto de vista académico, nosotros nos dedicamos a escudriñar un poco y ver entre líneas de cómo va la jurisprudencia cambiando a medida que nos vamos incorporando y metiéndonos poco a poco en lo que es la cultura del derecho internacional de los derechos humanos, ¿ya? Bueno, la temática esta tarde justamente apunta a ello, derechos humanos que son de carácter social, económico, cultural, y aquí vemos cómo entonces la Corte Suprema en el último tiempo, sobre todo a partir del año 2012, comienza a haber una proliferación y una abundancia de materia jurisprudencial en materia ambiental. Y ahí ya comienzan a aparecer algunas voces en que señalan que a través de la acción de protección se está judicializando el tema medioambiental. Han habido críticas al respecto, lo que hemos comentado acá en esta tarde. Muchos sostienen que por la vía de protección lo que está haciendo el Poder Judicial es entrar a cuestionar la validez de las decisiones administrativas en el ámbito ambiental. ¿Por qué motivo? Por el hecho de que, como todos sabemos, a partir del año 2002 tenemos una judicatura especial, que son los tribunales medioambientales, creados en virtud de la ley 20.600. ¿Ya? Otros, en cambio, señalan que en realidad la vía de acción de protección, el juez tiene que adoptar todas las medidas que estime pertinentes con tal de restablecer el imperio del derecho que ha sido conculcado. Y por lo tanto eso habilitaría al juez en algunos casos a ir un poco más allá de lo que por naturaleza correspondería a la acción de protección, ¿ya? Desde mi punto de vista, y esto lo quiero aclarar desde entrada, yo no voy a entrar a discutir las posiciones que se han manifestado al efecto, pero sí quiero destacar una cuestión bien particular, que la tercera sala de la Corte Suprema decididamente ya ha tomado una decisión y su jurisprudencia apunta a una configuración medioambiental más acorde con la cultura de los derechos humanos, ¿ya? Y por lo tanto, yo voy a extraer, a mi juicio, la ratio decidendi de este fallo, que es un criterio que comienza a aparecer con el caso El Morro, ¿ya? Y que se denomina el criterio de cautela urgente e inmediata de garantías fundamentales. Para entender esto, tenemos que ir un poco atrás, ¿ya? Yo seleccioné el caso El Morro por un motivo particular, ¿ya? Nosotros somos una zona minera y por lo tanto esta actividad económica es relativamente importante para nosotros. Pero esa actividad tiene que hacerse acorde con los estándares medioambientales que nos exige no solamente la normativa interna, también el derecho internacional de los derechos humanos. O sea, para estos efectos hace plena aplicación el artículo 5º, parte segunda de nuestra Constitución. O sea, todos los tratados, las convenciones, convenios que nosotros hemos suscrito como Estado son parte material de nuestra Constitución. Y eso hay que entenderlo muy bien. O sea, el derecho constitucional hoy en día no es solamente el que está contenido en la Constitución. Y hay normas que incluso pueden ir más allá de la Constitución. La doctrina todavía discute respecto a la jerarquía que tendría un tratado en estas materias. Desde mi humilde opinión, yo creo que esa discusión está agotada. Para mí, en realidad, no hay una jerarquía de tratados. Lo que tiene realmente jerarquía en nuestro sistema, y dada la evolución de hoy en día, son realmente los derechos humanos. Pero esos derechos humanos, hoy en día, encontramos una mayor protección en el ámbito externo que en el ámbito interno. De ahí que no sacamos nada con darle una jerarquía constitucional a los tratados de derechos humanos, porque como esto también involucra una cuestión cultural, mañana quizás la protección la tengamos más en el ámbito interno que el externo. Y así vamos a quedar amarrados como una norma, como somos legalistas, para todos queremos leyes, ¿ya? Pero mi idea no. Yo creo que se puede actuar a través de principios que son perfectamente aplicables y que habilitan al juez a ir un poco más allá. Y este caso es una muestra viva de ello, ¿ya? ¿Qué sucede en el caso en cuestión? Cuando se deduce la acción de protección y se pide que se revoque, se invalide la resolución de calificación ambiental que había aprobado el proyecto, en definitiva lo que se está alegando es la ilegalidad, ¿ya? La Corte Suprema, en uno de sus considerandos, particularmente en el considerando 9, establece este criterio que para mí es el determinante. ¿Por qué?
Porque la Corte Suprema reconoce desde un principio, y a través de su jurisprudencia uno también lo puede notar como los casos que planteaba acá el ministro, que respete el principio de deferencia. O sea, a partir del año 2012, como hay jurisdicción especial, la competencia para pronunciarse en temas de naturaleza ambiental en el ámbito administrativo fueron trasladados a competencia de los tribunales especiales. Y eso la Corte Suprema lo reconoce. ¿Ya? Pero en el caso del Morro también lo reconoce. No hay una vuelta atrás, pero sí agrega un elemento, a mi juicio, determinante. ¿Ya? Señale, aquí me permito leer, ¿ya? La Corte Suprema dice, de lo razonado se sigue, y así lo ha sostenido esta Corte como criterio permanente, que si los reclamos han pedido que esta Corte invalide una resolución de calificación ambiental dictada por autoridad técnica competente, aduciendo que adolece vicio de legalidad en su otorgamiento, tal pretensión, por sus características y naturaleza, deben ser resueltas por la nueva institucionalidad, o sea, los tribunales medioambientales. Pues sobre ello constituye naturalmente dicha competencia. Y luego agrega aquí lo que yo subrayo, salvo que se vislumbre la necesidad, y aquí está el criterio, de adoptar alguna medida cautelar de carácter urgente. O sea, cuando el perjuicio hacia la garantía fundamental es eminente, hay un riesgo eminente, la Corte Suprema sí está habilitada para pronunciarse, porque en caso contrario estaría incumpliendo no solamente el mandato constitucional, también estaríamos incurriendo en responsabilidad internacional a la luz, en este caso, del convenio 169 de la OIT sobre pueblos originarios y tribales en estados independientes. ¿Ya? Entonces, ahora, lo que también uno puede vislumbrar que este criterio de cautelar de carácter urgente, si uno analiza el fallo, tampoco encuentra cuál sería la sustancia o la materia como para indicar, miren, este es el contenido que debe tener. En estos casos hay una tutela urgente, en estos casos se requiere tutela inmediata. Eso no lo vamos a encontrar, eso no está expresamente determinado. Pero si uno lee completamente el fallo, comienza a darse cuenta que todos los reparos que hace la Corte Suprema principalmente son a la CONADI, o sea, a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. ¿Por qué? Porque la CONADI no contiene dentro de sus informes ningún fundamento que justifique la exclusión de los demás pueblos originarios, en este caso de la etnia de Aguita. Por otra parte, tampoco se explica por qué solamente se va a acoger la pretensión desde el punto de vista de los huascoaltinos, la comunidad de Aguita, y no de las restantes comunidades. No obstante, en la adenda que se acompañaron, se reconoce la existencia en el sector de impacto, del estudio de impacto ambiental, la existencia de 15 comunidades en el sector. Por lo tanto, esa actuación resulta arbitraria y resulta ilegal. Y torna de ilegalidad entonces a la resolución de calificación ambiental que aprueba dicho proyecto. ¿Ya? Prueba de ello también es que este criterio la Corte Suprema ha sido bien cautelosa en aplicarlo. ¿Ya? El caso Vargas Pizarro, la causa Rol 17.120 del año 2014, ¿ya? Que también tiene la misma característica del Morro en cuanto a que se pide la invalidación de la resolución de calificación ambiental, la Corte Suprema señala lo siguiente, que de lo razonado se sigue que si los reclamantes han pedido a esta Corte invalide una resolución de calificación ambiental dictada por la autoridad técnica competente, aduciendo que adolece vicio de ilegalidad, o sea, la misma causa de pedir que en el caso del Morro, ¿ya? Tal pretensión por sus características debe ser resuelta en sede de la nueva institucionalidad a que se ha aludido. Y aquí agrega, para seguir respetando y aplicar el principio de deferencia, tanto más si no se vislumbra en el presente caso quebrantamiento de un derecho que haya restablecerse mediante la acción preventiva cautelar urgente. O sea, no se logra en ese caso acreditar fehacientemente, sin lugar a dudas, de que se requiere una cautela urgente por el perjuicio eminente de que va a sufrir los recurrentes en el ejercicio de ese derecho fundamental. En cambio, en el caso del Morro, aquí claramente se comienza a cuestionar todo el trabajo administrativo que hizo la CONADI en sus diversos informes. Y esos reproches que se hacen a la CONADI, uno también debería entenderlo que se extienden al sistema de evaluación ambiental, ya que estamos hablando de un servicio público que le corresponde la evaluación ambiental
y este debió haber tomado las medidas necesarias para que los demás servicios que tienen competencia en el ámbito ambiental y participan de la evaluación lo hagan conforme a todos los estándares que exige el derecho y la comunidad. Por lo tanto, la decisión de la administración tiene que ser fundada. Si no tiene fundamentos, sería caprichosa y eso torna de arbitrario e ilegal. Y por lo tanto, también afecta al acto terminal, al acto administrativo terminal, en este caso, la resolución de calificación ambiental. Por lo tanto, creo yo que con este enfoque, la Corte Suprema va en la línea de lo que debe ser un sistema de evaluación ambiental moderno, acorde con la cultura de los derechos humanos, donde en base a principios jurídicos se pueden resolver conflictos de esta naturaleza. O sea, el juez no es la mera boca del legislador. El juez está habilitado para aplicar principios, ¿ya? El principio preventivo en materia medioambiental, el principio de la participación, la consulta indígena son obligatorias, no solamente por normativa interna, sino por norma de derecho internacional, ¿ya? Por lo tanto, la Corte Suprema, al aplicar el criterio de tutela urgente, ¿ya?, e inmediata para garantías fundamentales, no hace más que cumplir las obligaciones que como Estado hemos asumido a partir de los compromisos en materia internacional de derechos humanos. Si uno empieza a revisar el sistema de protección interamericano, se encuentra con una sorpresa, grata a mi juicio, que el reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace 3 décadas que viene utilizando este criterio y está contemplado en el artículo 25. O sea, existe un mecanismo cautelar que tiene una naturaleza urgente y que se ha utilizado en favor de grupos minoritarios, pueblos originarios, pueblos ancestrales, comunidades, ¿ya?, etcétera, etcétera, generalmente minorías que resultan excluidas. Y eso hace 3 décadas que ya lo está haciendo la Corte Interamericana por aplicación del artículo 25 del reglamento. Y por lo tanto, esa norma también es vinculante a nosotros. Luego entonces, la Corte Suprema no se está apartando del ordenamiento jurídico vigente, todo lo contrario, está cumpliendo de acuerdo al mandato que en materia de derechos humanos nos exige hoy en día, ¿ya? Si nosotros vemos el convenio 169, va en la misma línea. O sea, el convenio 169 expresamente señala, y aquí vuelvo nuevamente, lo leo, que los estados deben adoptar medidas especiales para proteger a las personas, instituciones, bienes, cultura y medio ambiente de los pueblos originarios. Los estados, para aplicar estas disposiciones, deben reconocer y proteger los valores y prácticas sociales de dichos pueblos. La consulta indígena, entonces, resulta obligatoria. Por lo tanto, sería arbitrario e ilegal excluir a unos y no a otros. Para ir cerrando la exposición en honor al tiempo, cuando uno analiza la jurisprudencia y en general analiza el derecho, hay cuestiones previas que quizás debiésemos haber declarado al principio de la presentación. ¿Por qué digo esto? Porque va a depender de la concepción de derecho que uno maneje, las conclusiones a las cuales puede arribar. Nosotros somos herederos de una cultura legalista, donde lo que idolatramos es la ley. Por lo tanto, si algo no lo dice la ley, eso no se puede hacer. Y nos olvidamos de los principios, que cumplen una función auxiliadora y subsidiaria en materia de interpretación. Y los jueces son los llamados a interpretar la ley, no a aplicar la ley, sino que a interpretarla. Y no se puede aplicar una ley si no se interpreta. Y interpretarla implica determinar el sentido y el alcance de la norma. No hay aplicación sin interpretación, nos decía Zabradesky. Por lo tanto, el juez está habilitado. Ahora, ¿se desnaturaliza la acción de protección con este ejercicio que hace el juez? Yo creo que no, porque precisamente la naturaleza que tiene la acción de protección es una medida cautelar urgente. Y por lo tanto reafirma la naturaleza y el contexto en el cual surge la acción de protección, que fue justamente para evitar los arbitrios y las ilegalidades de la autoridad de turno en el momento en que fue creado dicho mecanismo. Un par de conclusiones para cierre entonces. Los razonamientos que emplea nuestra Corte Suprema
en la sentencia del Morro deben tenerse en cuenta para casos futuros, porque implican, como ya lo había señalado, una evolución del derecho ambiental chileno por vía jurisprudencial, introduciendo principios que son perfectamente aplicables y acorde con el derecho internacional de los derechos humanos. El criterio de cautela urgente e inmediata no desnaturaliza la garantía constitucional de la acción de protección, por el contrario, la reafirma. Y esto permite que nuestra Corte Suprema, en todos aquellos casos en los cuales hay un riesgo eminente y un perjuicio, ya sea privación, perturbación o amenaza al ejercicio legítimo del derecho, puede pronunciarse sin perjuicio de la competencia que tienen los tribunales medioambientales, porque no estaría cediendo sus obligaciones por mandato constitucional. Porque si tomamos en cuenta el principio de inexcusabilidad, igualmente el juez tiene que pronunciarse. ¿Ya? Luego entonces, como tercera conclusión, nosotros decimos que la Corte Suprema, al pronunciarse en este caso, no ha hecho más que cumplir las obligaciones que en el ámbito internacional nos demanda el derecho internacional de los derechos humanos. ¿No? Recién don Lamberto se refería al caso de desvío. ¿Ya? Ahí también puede haber manifestaciones, aun cuando en este caso no lo dice expresamente, pero también se manifiesta la tutela urgente, ¿ya? Esta garantía de tutela urgente para resguardar derechos fundamentales, porque la Corte no se conforma con solamente acoger un recurso o rechazar el recurso, adoptar medidas, sino que ordena también un seguimiento de las medidas. O sea, le ordena a la Superintendencia Sanitaria que designe un funcionario especial dedicado a esos efectos para que concurra semanalmente, incluso le señala semanalmente, a fiscalizar cómo va el cumplimiento de las medidas que se adoptaron vía acción de protección. ¿Ya? Y luego debe rendirse mensualmente informes a la Corte de Apelaciones para ver si efectivamente se están cumpliendo las medidas. Entonces alguien puede decir, la Corte está cediendo sus facultades. Recién escuchábamos el mismo caso a propósito de Copiapó, donde nuestra Corte de Apelaciones recoge prácticamente íntegramente los mismos criterios. O sea, le ordena a la Superintendencia, ¿ya?, de Servicios Sanitarios para fiscalizar el cumplimiento de las medidas y que se informe dicho cumplimiento. También entonces estamos frente a derechos fundamentales, en ambos casos, respecto de olores, en el caso de la sanitaria, en el segundo caso a propósito de los colegios, como bien lo planteó el relator, y él decía que ojalá en un momento a futuro se discuta esto y que en la ley quede expresamente establecido respecto a las facultades en materia de acción de protección. Yo creo que no es necesaria una ley, si los principios son parte integrante de nuestros derechos fundamentales y por lo tanto plena aplicación, más aún si lo ejerce la máxima autoridad que es nuestra propia Corte Suprema. Entonces debemos tener en la mentalidad que la cultura de los derechos humanos nos ha cambiado todas las concepciones de lo que nosotros estudiamos en derecho. El concepto de soberanía ya no es el mismo, el concepto de supremacía constitucional ya no puede ser el mismo. Incluso cuestiones de carácter procesal. ¿Ya? ¿O acaso el caso de Narín, Catrimán y otros no les suena? Donde la propia Corte Interamericana le ordena al Estado chileno dejar sin efecto una sentencia con efectos de cosa juzgada. Entonces tenemos que comenzar a abrirnos a la cultura de los principios y a la aplicación del derecho internacional en materia de derechos humanos. Muchas gracias. Queremos abrir un espacio de debate y discusión. Para eso tendremos una segunda ronda de preguntas y repetiremos el mecanismo para este proceso. Es decir, levante su mano para que reciba el micrófono y pueda formular su consulta u observación. ¿No hay preguntas? Fue todo muy claro. ¿No? ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas? Continúo. No habiendo preguntas, O no entendieron nada. continuamos. Antes de terminar, la Ilustrísima Corte de Apelaciones desea testimoniar su agradecimiento a los señores expositores. Invitamos al presidente, don Pablo Krum de Almozara, a hacer entrega de un recuerdo a cada uno de ellos.
Invitamos a don Lamberto Cisterna, por favor, a pasar adelante. Invitamos a pasar adelante a don Alejandro Soto Estuardo. Invitamos a don Eric Ríos. Invitamos al profesor Emilio Garrote. Hemos llegado al término de este seminario. El Poder Judicial agradece enormemente vuestra participación en esta tarde. A todos ustedes, muchas gracias.